Testamento, Lázaro. Es lo mismo. Significan lo mismo, ayudador de Dios. Entonces, en esta historia nos está hablando de Lázaro. Y Lázaro, interesantemente, concuerda con esta evidencia, porque nos dice el deseado de todas las gentes, página 487, perdón, al demorar en venir a Lázaro, ¿qué está pasando aquí? En la historia de Jesús, Jesús tiene una tardanza. A él le avisan que Lázaro está enfermo de muerte. ¿Y qué hace él? ¿Viene inmediatamente a sanarlo? No. Él tarda, él demora. Y es lo que nos está diciendo aquí. Él está ilustrando la tardanza, la demora. Al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia para con los que no le habían recibido. Tardó a fin de resucitar a Lázaro, a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que Él era de veras la resurrección y la vida. Así que Jesús tarda por un propósito. Aquí está ilustrando la tardanza de Jesús. Y esta tardanza tiene el propósito de que Él va a resucitar a Lázaro. Y con esto va a dar una evidencia incontrovertible del Evangelio. Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia se propuso darles una evidencia más de que Él era el restaurador, el único que podía sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían interpretar mal. Tal fue la razón de su demora, de su tardanza en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios en su obra. Entonces aquí él va a colocar el sello sobre su obra. Y Lázaro, después de haber sido resucitado, así como en este hito tenemos simbolizado la muerte de Aarón. Hay una muerte que ocurre ahí. Y Aarón es sustituido por Eleazar, su hijo. Y Eleazar no es otra cosa sino Lázaro. Eleazar en hebreo, Lázaro en griego. Y Lázaro también muere. Es decir, en este hito se está enfatizando muerte, pero también a fin de que haya una resurrección. Hay una resurrección que ocurre. En este caso Jesús tarda y también sabemos que en esta parábola las vírgenes, cuando el esposo tardaba, cabecearon y durmieron. Y dormir en la Biblia también la muerte se equipara con un sueño. Pero aquí es donde las vírgenes despiertan, las vírgenes reviven. Entonces están ilustradas por la resurrección espiritual de Lázaro. Lázaro resucita, la resurrección física de Lázaro representa la resurrección espiritual de las vírgenes. Y dice aquí en Deseado de todas las gentes, página 526, nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo. Está refiriéndose a la entrada triunfal a Jerusalén. Sí, en la línea de Jesús, que ya la hemos ilustrado en la serie del patrón profético, el clamor de medianoche corresponde con la entrada triunfal en Jerusalén, que se está dirigiendo Jesús a la cruz, al Calvario. Y en esta entrada triunfal, quien va a dirigir el séquito es no otro sino Lázaro mismo. Y dice, nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo, no se parecía en nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos le caracterizaba como trofeo del valor real. Pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. ¿Quiénes eran los que acompañaban a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén? Dice, los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos, a quienes había restaurado la vista, abrían la marcha. Los mudos, cuya lengua él había desatado, voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos, a quienes había sanado, saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador.
Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso sus inmaculados vestidos y los saludaban Rey de Gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Está hablando de la entrega triunfal. Jesús vino acompañado o precedido de una multitud de gente que él había sanado de toda clase de dolencias físicas y espirituales, y están representando lo que Jesús va a hacer y está haciendo con su pueblo. Y esta obra que él consuma en el clamor de medianoche es resucitar, finalmente resucitar a un pueblo. Y dice, Lázaro, cuyo su cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba de la fuerza de su gloriosa virilidad, guiaba la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Así que Lázaro, después de haber sido resucitado de la tumba, él representa la demostración incontrovertible de lo que el Evangelio puede hacer cuando es aceptado de todo corazón. Y es lo que él va a hacer con nosotros, es lo que hizo con los pioneros, con las vírgenes prudentes durante el clamor de medianoche. Es resucitar lo que la Biblia llama el testimonio viviente. Y en Historia de la Redención, página 388, dice, el clamor de medianoche, refiriéndose a esta historia, no se basaba tanto en argumentos, aunque la prueba bíblica era clara y concluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. No había duda ni discusión. En ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, la gente que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta se dirigió al Monte de las Olivas, y al reunirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a emplear el clamor que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ella está comparando el clamor de medianoche con la entrada triunfal. Y dice así, de la misma manera, los incrédulos que se congregaban en las reuniones adventistas, algunos por curiosidad, otros por reírse, sintieron el poder convincente que acompañaba a este mensaje, aquí viene el esposo. Entonces, es claro que Lázaro efectivamente concuerda con este hito. La muerte y resurrección, él había muerto cuando Jesús tardó, él murió, fue levantado, fue resucitado, y entonces él va a dirigir la entrada triunfal. O en esta, recordemos que esta es la parábola de las 10 vírgenes, que tiene 3 hitos. La tardanza del esposo, las vírgenes cabecean y se duermen, aquí son despertadas por el clamor de medianoche, y aquí ocurre una separación, y las vírgenes prudentes van a tener la oportunidad de unirse a ese séquito, van a poder acompañar al esposo y van a utilizar sus lámparas para iluminar el camino del esposo. ¿Y qué va a ocurrir aquí? En esta historia, mis hermanos, las vírgenes prudentes reavivadas, cuando llega el clamor de la medianoche, van a proclamar el clamor de medianoche al resto del adventismo, ¿sí? Dios en su misericordia va a dar al pueblo adventista una evidencia incontrovertible de que este mensaje es verdadero. Y esa evidencia la van a recibir durante el clamor de medianoche. No hemos llegado todavía a este hito. Estamos todavía durante el tiempo de tardanza. Pero debemos recordar que, de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes, cuando llega el clamor de medianoche, aquí las vírgenes se despiertan, o aquí es el momento de la verdad, cuando tenemos el aceite o no lo tenemos. Y si lo tenemos, se nos permite participar de esta entrada triunfal, y si no, de este séquito real. Pero si no tenemos el aceite, en este momento para nosotros va a ser demasiado tarde, ¿sí? Mientras que en el resto del adventismo, quienes aún no hayan tenido la oportunidad de conocer sobre estas verdades, tendrán oportunidad durante este periodo de hacer una decisión y unirse al pueblo fiel que está proclamando la verdad. Y una vez que llega la ley dominical, entonces van a continuar llevando el mensaje
al resto del mundo. Esta es la verdad que está desprendiéndose a raíz de Esdras 7:9, primer día del primer mes, primer día del quinto mes. Y hay un detalle más que no deseo olvidar. Con respecto a la purificación, ¿de qué manera se llevó a cabo? ¿De qué manera se lleva a cabo la purificación del templo? Este es un punto que necesito mencionarlo. En este proceso triple, el Señor, lo que purifica el templo es la divinidad resplandeciendo a través de la humanidad. Sí, en Cristo Triunfante, página 258, es un ejemplo de esto. Esta expresión se encuentra en diferentes pasajes del Espíritu de Profecía. Pero en Cristo Triunfante, página 258, dice: poco antes Cristo había hecho su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Por segunda vez había purificado el templo y expulsado a los traficantes, diciendo: quitad de aquí estas cosas. Estos mercaderes que habían traído sus ganados hasta el patio del santuario practicaban un negocio deshonesto. Pero cuando se dio la orden y la divinidad fulguró a través de la humanidad, ningún sacerdote con sus espléndidos vestidos, ni un solo traficante se atrevió a quedar allí. Cuando la divinidad de Cristo fulguró a través de su humanidad. Entonces, esa es la manera como Dios purifica el templo, es permitiendo que la divinidad fulgure, resplandezca a través de la humanidad. Y en esta historia, la manera como el Señor lo hizo es que en el diagrama está ilustrado en el segundo hito o el segundo paso de esta prueba triple, está ilustrado en el diagrama de 1843. Este diagrama es una combinación de pensamiento divino expresado en lenguaje humano. ¿Sí? Es semejante a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento perfecto de Dios, el pensamiento divino expresado en el lenguaje humano que es imperfecto, intrínsecamente imperfecto. Es esa combinación, divinidad y humanidad, perfección e imperfección. Y sin embargo, refleja la divinidad o es reflejar a Dios. Es la palabra de Dios, aunque está dada en lenguaje humano. De la misma manera, de este diagrama nos dice la inspiración que fue dado por Dios, que las cifras eran como Dios las quería. Y sin embargo, este diagrama hay personas que tropiezan porque encuentran pequeños aspectos cronológicos quizás con los que no están de acuerdo, pero que son mínimos. De hecho, las cifras, nos dice la inspiración, son como Dios las quería. Pero es esta combinación, esa fragilidad humana combinada con la divinidad, pero Dios coloca su sello de aprobación sobre esto. Y esto es divinidad y humanidad combinadas. Entonces, Dios permitió que la divinidad fulgurara a través de esta historia mediante el diagrama, ilustrado en el diagrama, y eso fue lo que purificó el templo del protestantismo. ¿Sí? Durante este periodo, es el mismo principio. Dios va a permitir que la divinidad fulgure a través de la humanidad. Y en esta historia, al llegar el clamor de medianoche, que es el segundo paso de esta prueba triple, es una prueba visual. Lo que ocurrió aquí fue que se reavivó el testimonio viviente. Y el testimonio viviente es la prueba incontrovertible. Elena G. de White se refiere a esto diciendo que fue el periodo más especial de su experiencia.
cuando el testimonio viviente fue reavivado. Pero no sé si tengo la cita aquí a la mano, quizás. Es ahí donde se manifiesta el testimonio viviente. Es cuando las vírgenes prudentes reflejan el carácter de Dios. Lo leíamos ya hace un momento que no estaba, el clamor de medianoche, dice ella, no estaba basado tanto en argumentos, sino que avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. Era la manifestación de que ellos estaban reflejando el carácter de Dios. Es durante esta historia, y este testimonio viviente, donde este mensaje, la visión, estaba no solamente plasmado en tablas, sino que ahora estaba escrita en el corazón de los creyentes. Ellos habían llegado a participar de este alimento espiritual. Cada ángel, cuando desciende, él ofrece aquí un librito que hay que comer. Y ese mensaje es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es divina y se combina con nuestra humanidad. Y va a producir, si somos fieles en alimentarnos de ella y en obedecerla, va a producir en nosotros esa experiencia de que la palabra llega a ser parte de nosotros. Así que estos dos características o hitos se combinan en esta historia. Recordemos que lo que hacemos aquí es sobreponer estas dos historias. La historia del mensaje del primer ángel está aquí, la historia del mensaje del segundo ángel está también aquí superimpuesta. Y lo que tenemos es en los dos diagramas representando esa divinidad y humanidad combinada que hemos de comer y que va a producir en nosotros ese testimonio viviente, esa demostración viviente que el mundo va a poder ver. Si somos fieles, cuando llegue el clamor de medianoche, el adventismo va a poder ver en nosotros, los que hemos creído en estas verdades, la evidencia de que lo que se ha predicado es la verdad. Y aquí van a tener que hacer una decisión rápida y una decisión y valiente en favor de la verdad. Y así como en esta historia, aquí durante esta historia del mensaje del segundo ángel, se predicó el mensaje y 50,000 gentes, dice, que salieron de las diferentes iglesias y se unieron al grupo que estaba esperando la venida. De la misma manera, ellos aquí van a escuchar el llamado para unirse al pueblo o al mensaje verdadero que Dios tiene dentro del adventismo y que aquí va a ser demostrado en una forma viviente. Entonces, esta es una de las verdades que nosotros debemos comprender y que es muy solemne, mis hermanos. Por último, solamente introducir unos pensamientos finales con respecto a lo que ocurre aquí. Mencionamos a los levitas allí en esa narración que teníamos ahorita. Hablamos de los levitas en Deuteronomio 6 al 8 menciona que los levitas son apartados, ¿sí? Y al ser apartados, cuando Aarón murió, fue reemplazado por Eleazar, y después se menciona que los levitas son apartados. Y esos levitas están ilustrados también en la experiencia de Esdras. Cuando los levitas fueron llamados a salir de Babilonia, los levitas son un tema de la profecía bíblica. Por eso en Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4, dice, Malaquías 3, 1 al 4, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Dios siempre envía un mensajero por delante para preparar el camino a su venida, a su templo. Dice, el cual preparará el camino delante de mí y vendré súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Estos levitas van a convertirse en una ofrenda que Jesús va a poder presentar al Padre. Él va a poder levantar esta ofrenda así como levantó a Lázaro a la novedad de vida. Él va a poder levantar ante los ojos del pueblo adventista y ante los ojos del mundo durante la ley dominical, a estos levitas ya habiendo sido purificados. ¿Sí? Entonces, en la historia de Esdras, si ustedes recuerdan, aquí hubo un llamado a separarse de Babilonia para los levitas. Y aquí en esa historia de Esdras, aunque no lo enfaticé mucho, en el capítulo 8 habla de que ya designó a 12 varones y les dijo que iban a hacerse cargo de los tesoros y de los vasos sagrados, y que cuando llegaran a Jerusalén, cuando llegaran a Jerusalén los iban a volver a pesar. ¿Sí? Y les dijo, ustedes son sagrados y los vasos que portan son sagrados también. Entonces está representando a estos levitas que ellos mismos deben santificarse y que ellos mismos deben de portar estas ofrendas. Cuando llegan a Jerusalén, ilustrado por el clamor de medianoche, estos levitas son la ofrenda misma que Jesús puede tomar y presentar ante el Padre como una primicia de la obra que Él va a hacer de salvar a las almas en esta es la reunión final, esta es la cosecha final de almas y que se realiza durante este proceso. Los levitas van a llegar a ser las primicias, la ofrenda que Él presenta primero como una demostración de lo que el Evangelio verdadero hace en el corazón del hombre. Así que nosotros, mis hermanos, si estamos entendiendo esto, estamos viviendo en el tiempo de la tardanza, justo antes del clamor de medianoche, del verdadero clamor de medianoche, y que es el tiempo en el cual debemos purificar nuestra vida. Tenemos que estar colaborando con este sumo sacerdote, con este ángel del pacto que ha de purificar a los hijos de Leví, de manera que podamos estar limpios de todo pecado y poder ser utilizados como una ofrenda agradable de parte de Dios. Y este va a ser el pensamiento final. Voy a introducir aquí un tema que definitivamente no se va a poder cubrir aquí, pero que está relacionado y es más profundo y es más amplio, es el número 120. Y el número 120 está mencionado ahí en Génesis 6.3, y dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. ¿Qué significa este 120? Si ustedes recuerdan, en la experiencia de Esdras, saliendo el primer día de Babilonia y llegando en el primer día del 5º mes a Jerusalén, la travesía duró 4 meses. ¿Sí? Y 4 meses exactos en tiempo bíblico. Recuerdan que hablamos acerca de tiempo bíblico, hay tiempo hebreo, pero este es tiempo bíblico. El año bíblico tiene 360 días, el mes bíblico tiene 30 días. Entonces, 4 meses de 30 días bíblicos equivale a 120 días. Entonces, en esta historia de Esdras hay un periodo de 120 entre el primer día del primer mes y el primer día del 5º mes. Ahora, el número 120 en la Biblia tiene un simbolismo
que está asociado con estos dos hitos. Es el periodo intermedio. Y en ese pasaje que leímos ahí en Génesis 6:3 es la primera mención del número 120. Lo vuelvo a leer, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto está marcando el límite de la gracia que Dios iba a tener en esta historia, refiriéndose a la raza antediluviana. Y dice Patriarcas y Profetas, página 74. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular. Se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, y mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, cuanto podían juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. Está hablando de los 120 años que tuvo la humanidad de misericordia. Aquí nosotros estamos viviendo después del año 1844, 22 de octubre, cuando la declaración aquí comienza a sonar la séptima trompeta y se declara que el tiempo no será más. Entonces, al mencionar nosotros 120 días o 120 años, de ninguna manera estamos hablando tiempo literal, ¿sí? No estamos aplicando aquí un periodo de tiempo literal. Este es un periodo simbólico. Estos 120 días en la historia de Esdras, o 120 años en la historia del diluvio, o los 120 donde quiera que aparecen en la Biblia, no están hablando de un periodo determinado que nosotros podamos conocer o calcular con exactitud. No estamos hablando de eso. Sencillamente estamos diciendo que entre esta fecha sí la conocemos, 11 de septiembre del 2001, porque ya ocurrió en el pasado, pero la fecha para el clamor de medianoche es desconocida y no tenemos forma de calcularla ni de saberla, pero sabemos que simbólicamente hay 120 días entre estos dos. Es decir, hay un periodo limitado de tiempo. Es lo que nos está tratando de decir aquí. Hay un límite para este periodo porque aquí es cuando las vírgenes despiertan y tienen aceite o no hay aceite. Eso es lo que está marcando aquí. Mis hermanos, para nosotros, los que conocemos este mensaje, nuestro cierre de gracia no va a ser siquiera en la ley dominical, como lo hemos predicado en el pasado. Para nosotros, los que estamos comprendiendo estas verdades, nuestro tiempo de gracia realmente se va a decidir al llegar aquí al clamor de medianoche. Nosotros, mientras estamos en el tiempo de tardanza, debemos de hacer todos los esfuerzos en consagrarnos y purificar nuestra vida o entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo para que nos purifique de pecado, de manera que cuando el clamor de medianoche llegue en toda su intensidad, nosotros podamos estar preparados para participar de él. Y quiero decirles, mis hermanos, que esta luz es el clamor de medianoche. Esta luz es el clamor de medianoche que está desarrollándose progresivamente. En esta historia comenzó a proclamarse, comenzó a desarrollarse progresivamente a lo largo del tiempo y progresivamente fue siendo comprendida hasta que finalmente se predicó en el 15 de agosto de 1844, durante el campestre de Exeter. Pero esta luz se fue desarrollando progresivamente. De la misma manera, mientras estamos en el tiempo de tardanza, primeramente comenzamos a entender la luz del mensaje del primer ángel. Y esto nos tomó tiempo, nos tomó años el llegar a entender nuestros fundamentos, los diagramas, el llegar a entender las sendas antiguas, los 2520, el llegar a entender línea sobre línea, el llegar a entender estas verdades que son tan preciosas para nosotros. Pero recientemente, solamente quizás en año y medio, o no más de 2 años, 1 año yo diría, es que la luz del mensaje del segundo ángel, que también descendió en el 2001, está comenzando a abrirse delante de nuestros ojos. Y esa luz es la luz que vino con el mensaje de Esdras 9.
nuestra atención fue llamada a este pasaje en particular, primer día del primer mes. Y al entender qué es la historia del mensaje del segundo ángel, comenzó a abrirse nuestro entendimiento del patrón profético a un nivel mucho más profundo y mucho más elevado. Y esto es parte de esa luz. Ahorita yo al mencionar los 120 solamente estoy tocando la superficie, porque el número 120 está asociado en muchas otras historias. Está asociado, por ejemplo, en Hechos 1:15 y 1:26 con la historia de los apóstoles y cómo ellos se congregaron para sustituir, para nombrar al sustituto de Judas. Judas había sido parte de los 12 y Judas cayó en esta historia y tuvo que ser sustituido. Y menciona allí en el Hechos 1:15, pero en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aquí están reunidos los 120 y ellos van a elegir al sustituto de Judas y al quien ellos nombran, echan suertes en el versículo 26 y la suerte cayó sobre Matías, quien está mencionado allí. Matías, y fue contado con los 12 apóstoles, y Matías significa en hebreo regalo de Dios, ¿sí? Aquí también se ubica Matías, que es el regalo de Dios, es el Espíritu que está siendo derramado. Hay muchas otras historias en la Biblia donde el número 120 aparece y está enfatizando, o está, digamos que el primer día del primer mes y el primer día del quinto mes, lo que nos han ayudado a entender es la parábola de las 10 vírgenes en una forma más completa. Y una vez que hemos identificado estos hitos y en qué lugar corresponden, ¿sí? No los colocamos aquí, porque aquí ya sería demasiado tarde. Esto está hablando, el resto del mundo son los obreros de la hora undécima. No corresponde colocar aquí la parábola de las 10 vírgenes. Tiene que ser colocada en el adventismo, porque las vírgenes son un símbolo del adventismo. Una vez que hemos entendido que los hitos de la parábola de las 10 vírgenes corresponden aquí, durante la primera limpieza del templo, entonces el Señor ahora está abriendo nuevos niveles de complejidad en este patrón profético. Y es nuestra oración que podamos tener el discernimiento para entender. ¿Sí? Hemos mencionado que en esta historia, cuando llegamos al primer día del primer mes, el fanatismo se manifiesta. Sí, el fanatismo se ha manifestado en el adventismo en general, con toda clase de vientos de doctrinas. Pero el fanatismo, especialmente desde hace un año, que comenzamos a experimentar más o a comprender más acerca de la luz del mensaje del segundo ángel, el fanatismo se ha introducido en nuestro propio movimiento y se está experimentando. No, cuando hablamos de fanatismo, no estamos hablando de formas exageradas como las que se manifestaron en esta historia, donde aplaudían incesantemente y hacían cosas evidentemente extrañas. No es esta clase de fanatismo la que se manifiesta aquí. Es una clase sutil, que tiene toda la apariencia de verdad, pero que no está fundamentada en la luz que Dios ha estado dando durante todos estos años, sobre todo en los patrones proféticos. Pero cuando nosotros comenzamos a seguir al Cordero por donde quiera que va, Él nos va a ayudar a entender la diferencia entre las falsificaciones que hay disponibles en este movimiento con respecto al clamor de medianoche y lo que nosotros consideramos con toda seguridad es el verdadero clamor de medianoche, que es lo que se está desarrollando en armonía con la luz que se ha predicado desde 1989. Y es mi oración que esta información haya podido ser de utilidad y que pueda ayudarnos a ir comprendiendo esa luz que el Señor está abriendo y sobre todo entender cuán solemne es prepararnos de manera que no seamos encontrados
como vírgenes insensatas, sino que al llegar el poder del clamor de medianoche en toda su intensidad, podamos ser de aquellas vírgenes que han estado comprendiendo y internalizando en su experiencia esta información. Que el Señor bendiga su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, hemos podido, con esfuerzos endebles, tratar de cubrir esta información que es extensa y amplia y que de ninguna manera la comprendo en su totalidad. Estoy recién comenzando a comprender algo acerca de esto. Y hay muchos otros siervos tuyos que están también comprendiendo de esta luz poderosa que estás abriendo ante los ojos de tu pueblo con respecto al tiempo de tardanza y el verdadero clamor de medianoche. Es nuestra oración que todos aquellos que tengan oportunidad de accesar a esta información puedan analizarla con oración